Un lugar que acogió a una figura emblemática, Francesco Forgioni, mejor conocido como Padre Pío. Este es un sitio espiritual sumamente visitado por los católicos y hemos querido venir acá para mostrarles con detalle y hacer una visita en estos alrededores para que usted conozca con nosotros la historia de este fraile. Pero para hacerlo, ¿quién mejor que una persona que se ha vuelto emblemática en esto? Estamos hablando del padre Gabriel Corrales, muy reconocido por todos ustedes porque es una persona que ha hecho que la imagen y la enseñanza del Padre Pío llegue a todos los costarricenses. Padres, qué placer estar compartiendo con usted. Bueno, este es un momento extraordinario para todos los que somos devotos e hijos espirituales de Padre Pío, nada menos y nada más que desde su santuario aquí en San Giovanni Rotondo, en Italia. Este es un lugar muy especial, como pueden ver. Esta es la fachada del convento antiguo, donde por primera vez Padre Pío llega a estas tierras, a este monte del Gárgano, y desde aquí el Señor quiso manifestar grandes prodigios y una obra extraordinaria que vamos a irla narrando conforme va avanzando todo este proyecto que tenemos preparado para cada uno de ustedes, con el fin de que podamos nosotros compartir la experiencia de Padre Pío y toda esa enseñanza y esa herencia espiritual que nos ha dejado. Hay tres elementos, según lo que nos contaban, que es lo primero que Padre Pío ve en el momento en el que llega aquí. Sí, como podemos ver, esta torre con esa campana, esta es la parte antigua. Había lo único que existía aquí en San Giovanni Rotondo era un pequeño convento de frailes capuchinos, y como él venía pasando una crisis de enfermedad y ya había estado en varios conventos, pues la orden misma decide pues ver dónde lo podían ubicar, y esto estaba prácticamente bastante lejos, y cuando él viene acá, apenas divisa la fachada del convento, él siente en su corazón cómo el Señor lo había enviado hasta aquí, y él mismo lo expresa, ¿verdad? De aquí nunca me voy a ir, aquí voy a morir. Y padre, hay otro elemento. Este árbol que tenemos aquí a nuestro lado es otra de las cosas que él ve, con aquel Cristo inclusive que está por allá. Esos son, digamos, que los primeros elementos que Padre Pío ve. Pero ¿qué le parece si llevamos a todos los costarricenses un poquito más allá? Vamos hacia la puerta principal de este convento antiguo. Esta es la puerta por donde él entra por primera vez aquí a San Giovanni Rotondo. Hola, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Padre Gabriel. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Luciano, ¿qué pasa? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, gracias. Esto es el lugar de la forestería, en donde está aquí Padre Pío riceveva todo de ospiti e todo de fileras. In modo particolare se ricorda il percorso di hombre muy importante dell'Italia, lo príncipe e anche per mucha personalità. Da este lado, sulla parete, vediamo todo el amigo fray del Padre Pío. Vamos a ver, después de esa introducción, padre, que usted nos cuente, ahora sí, lo que estamos viendo aquí. Bueno, esta es la entrada del convento. Aquí está, como vemos, hay fotografías bastante antiguas de los retratos, de las semblanzas de Padre Pío en diferentes momentos. La misma campana que se ve aquí. Vamos a sonar esta campana. Esta campana, Esta es la campana que comúnmente se ha oído durante muchísimos años para dar... La campana, la que avisaba para la Santa Misa, es la que está en la torre. Acá, sobre todo, cuando... Es como un timbre. Como un timbre, exactamente, Sí, como claro. de ingreso al convento. ¿Cuándo nace Padre Pío? Padre Pío nace el 25 de mayo de 1887 y nace en un pueblito que se llama Pietrelcina. La
traducción, Piedra Pequeña. Pietrelcina es una región bastante pequeña del Benevento, y allí, en una familia muy humilde, con 7 hermanos, él crece en esa región de Pietrelcina. Desde muy pequeño ya había una experiencia, por decirlo de alguna forma, mística, ¿verdad? Una experiencia espiritual en el cual pues él sentía una gran necesidad de estar con Dios y hablando con Dios. Quizá por su niñez, quizá no lo dimensionaba, no lo trascendía, pero la forma de jugar de Padre Pío, que en aquel momento debemos recordar su nombre de pila, ¿verdad? Francesco Forgione, él dedicaba mucho rato a jugar, como él decía, con Jesús y María, mientras los niños del pueblo jugaban con carritos o con las famosas resorteras a tirarle a los pájaros. Él dedicaba su tiempo a hablar con Jesús, con María, iba al templo del pueblo o se iba a las campiñas de esa zona y tenía un diálogo muy importante con Dios. Veamos, si quiere, Padre, un poquito qué estamos, enfrente que estamos. Estamos prácticamente tratando de hacer un paseo con los costarricenses que nos están viendo aquí. Esto era la sacristía, el lugar donde los sacerdotes, los frailes, se revestían, la sacristía más antigua del convento, porque aquí está la puerta que da hacia el templo, y luego también ahí vamos a encontrar los confesionarios, donde él dedicaba mucho tiempo a la confesión. ¿Y esto es precisamente, Padre? Esto es el lugar donde se revestían los frailes, estaban los ornamentos, los copones, los cáliz, y entonces aquí se preparaba todo para dar paso a la Santa Misa. Sí, ahí vemos un autorito que dice Posto y Padre Pío, exactamente, bueno, está en italiano, pero es el lugar de Padre Pío para la preparación a la Santa Misa. Como vemos, antes estaban las oraciones en latín para lavarse las manos, para colocarse el amito, un pañuelo que se pone uno sobre las espaldas, el alba, el cíngulo, se usaba el manípulo, la estola, la casulla, elementos propios para la celebración de la Eucaristía. Por este lado podemos encontrar un poco todo lo que tiene que ver con las celebraciones, incensarios, navetas, calderetas para asperjar el agua bendita, para los óleos de los bautizos y de los sacramentos, ánforas para las velas, campanillas. Aquí tenemos algo que también vimos muchísimo, hemos visto muchísimo en videos, en fotografías. Claro. Es algo que para él era importantísimo. Sí, aquí vamos a encontrar los vasos sagrados, cáliz que utilizó durante mucho tiempo en la Santa Misa, la custodia para la adoración del Santísimo Sacramento. Tenemos que tal vez recordar que lo primero que hacía Padre Pío era levantarse muy temprano, ya de madrugada, a su oración, e iniciaba el día, todos los días, con la Eucaristía. Luego pues tomaba algún desayuno y se dedicaba muchísimo a estar en el confesionario, sí, prácticamente 18 horas, era una cuestión bastante exhausta. Sin embargo, él estaba muy convencido de que a través de este sacramento él salvaba las almas, ¿verdad? Era muy fuerte también, por lo que estuve leyendo. Sí, una persona vehemente, muy fuerte, ¿verdad? De temperamento, rígido, mucho penitente, llegaba no solamente de este lugar de San Giovanni, sino prácticamente de toda Italia, venía a confesarse hasta acá, y por los dones que Dios le daba, de leer las conciencias, leer las mentes, él sabía cuando un penitente llegaba arrepentido o cuando un penitente llegaba simplemente por llegar, incluso se enojaba si le mentía o si estaba escondiendo algún pecado. ¿Esto, Padre? Esto es un reclinatorio, ahí está la silla, el reclinatorio, donde él hacía su oración, se preparaba también para la plegaria. Esta es quizá el sitio que más amaba él,
era su capilla, ¿verdad? Sí, este es un lugar muy venerado. Padre Pío celebró la misa mucho tiempo acá en este altar, como era antes del concilio. Los sacerdotes no celebraban de cara al pueblo, sino celebraban viendo hacia el sagrario. Aquí él venía y celebraba la Eucaristía. De hecho, pues hay otros confesionarios por acá, y está también la parte del coro donde está el Cristo, muy importante. Él generalmente llegaba siempre a orar allí. Vamos antes de conocer el detalle aquí, yo me voy a trasladar porque quiero hablar con una persona muy especial que está acá. Ella es alguien que fue casada por Padre Pío. Y entonces, ¿qué mejor que poder escuchar de primera mano de ella quién era y cómo fue ese día? Tenemos que hablar obviamente de cómo fue ese día y quién era el Padre Pío. Así que cuéntenos un poquitito quién era il Padre Pio. Padre Pio è stato ed era sempre, sembrava severo, ma invece era dolcissimo, perché lui era severo con chi era curioso, che non credeva, e allora era severo, ed era severo anche per chi pregava poco o pregava male, ma nelle cose era molto semplice e molto molto dolce. Che ricorda del día de su matrimonio? Il matrimonio Padre Pio era molto aperto anche, e io ricordo aver detto appunto il nostro matrimonio, durante la formula chiese a mio marito: vuoi tu sposare? Mio marito semplicemente rispose sì, perché all'epoca non si faceva la preparazione come si fa ora. Padre Pio lo guarda severo, abbiamo anche la foto, lo guarda severo e dice che sì e sì, credi che basta? Devi dire sì, lo voglio. Sì. Un sì firme. Sì. E dopo la cerimonia c'era qui mia mamma che non era mai venuta a San Giovanni Rotondo, e non mi assomiglio perché io assomiglio a papà. Padre Pio si è fermato lì vicino davanti a lei e le risponde: tu sei la mamma della sposa? E le ha dato la benedizione, ha benedetto mio papà, al quale qualche giorno prima aveva detto: finalmente sei arrivato, è tanto tempo che ti aspetto, non era mai venuto papà qui. Continuamos entonces acá en la iglesia. Quisiéramos un poquitito, padre, que vayamos detallando algunos de los aspectos más interesantes de esta iglesia que repetimos. Es el centro, porque sí lo decía Padre Pío, que la Eucaristía era el centro de la vida para él, ¿sí? ¿Verdad? Entonces aquí no dudamos que él vivió sus momentos más especiales. Es más, recuerdo que en el instante preciso siempre se le preguntó, porque él se veía en éxtasis y él decía como que sentía como que se alzaba, ¿verdad?, del piso. Cuéntanos usted un poquitito. Bueno, el altar está dedicado a la patrona de esta región, Santa María de las Gracias. Allá está. Y por supuesto, pues él venía muy frecuentemente. Era lo que les comentaba un poco, porque este Cristo que ustedes ven acá es el Cristo en el cual él estaba orando y tiene los estigmas. Es por eso siempre él llegaba en las madrugadas a orar allí, y en una de esas madrugadas ve al Cristo y comienza él a sentir esos dolores tan fuertes que luego vamos a comentar un poco. Así es, creo que es emblemático ese momento y ahorita lo vamos a retomar. Aquí está el confesionario, digamos que también muy utilizado por Padre Pío. Es uno de los confesionarios donde la gente llegaba y le buscaba frecuentemente, muy frecuentemente acá. Viene con esta parte emblemática de las manos de Cristo y de San Francisco de Asís. Recordemos que los frailes, estos capuchinos, pertenecen a la orden franciscana, los menores. Y es interesante decir porque Padre Pío es el segundo estigmatizado. Hay que recordar que San Francisco también, de la misma orden, ¿no? De la misma orden, claro, fundado por San Francisco. Aquí hay un detallito que yo quiero que ustedes observen. Aquí podemos observar cómo hay miles de peticiones que la gente pues utiliza. Hay fotografías, hay notitas. En realidad es impresionante, padre. Es impresionante.
Constantemente viene muchísimo peregrino. Hoy esto es uno de los santuarios más visitados a nivel mundial y trae mucha petición, muchísima petición para pedirle a Padre Pío la intercesión. Uno de los sitios, ejes, muy impresionantes. Estamos llegando a la celda. Esta es la celda número 1. Recordemos que cuando él llega a San Giovanni Rotondo, él le asignan una celda. La celda es el lugar donde él iba a vivir, en la celda 5. Estuvo muchísimos años, pero ya en los últimos años, por su enfermedad y para estar mejor atendido, le dieron la celda 1. Este es el momento especial, Padre, donde entramos en un sitio para muchos quizá lo más sagrado, el sitio donde Padre Pío muere. Y ya aquí nos encontramos con un amigo, Fray Carlo. Un gran amigo, no es un amigo, es un gran amigo. Fray Carlo. Carlos María Laborde, el guardián de este convento. A quien le agradecemos que nos permita estar acá. Padre, realmente se siente un ambiente muy limpio, muy especial. Yo le pediría que nos cuente esos instantes finales y que nos detalle esta habitación que desde el punto de vista espiritual es muy grande para miles y millones de personas. Sí, como ya anticipaba el Padre Gabriel, esta es la celda número 1, donde el Padre Pío vino a habitar aquí a partir de 1947, porque era más grande que la otra que usó previamente. Tenía 2 ventanas. Esta era una aula de escuela, porque aquí estuvo el seminario. Entonces, cuando el seminario terminó, vino aquí el Padre Pío porque era más amplia, tenía más ventilación, hay 2 ventanas. El Padre Pío podía respirar mejor con sus problemas, y aquí vivió prácticamente desde 1943 hasta su muerte, el 23 de septiembre del 1968. La habitación ha quedado tal cual la dejó el Padre Pío, incluso está ahí el calendario, el almanaque con la fecha de la página del mes de septiembre del 1968, la fecha en que él falleció. El Padre Pío falleció en esta celda el 23 de septiembre a las 2 de la mañana. El día antes, el 22, él había celebrado solemnemente la Santa Eucaristía con mucha dificultad, incluso tuvo un momento en que perdió las fuerzas y que se estaba cayendo, lo sostuvieron, y después ya de ahí en más empezó un poco a empeorar. Había muchísimos peregrinos en esa fecha porque en esos días se celebraban los 50 años de los estigmas del Padre Pío, que él recibió el 20 de septiembre del 1918, así que el 20 de septiembre del 1968 se cumplían los 50 años, y vinieron hijos espirituales, devotos del Padre Pío, miembros de los grupos de oración del Padre Pío de todo el mundo. La iglesia estaba inundada de rosas rojas para festejar este evento tan excepcional. El Padre Pío en la noche se sintió muy mal, tenía dificultades respiratorias, por lo que lo ayudaron, e incluso se sentó en este sillón porque le faltaba el aire. Aquí hay también una válvula de oxígeno, porque tenía dificultad para respirar. Antes de morir, Padre Pío miraba con ansiedad la hora, porque él estaba acostumbrado que a las 2:30 de la mañana se despertaba, tenía 2 despertadores, porque tenía miedo de no despertarse, para ponerse en oración, prepararse a la celebración de la Santa Misa. Entonces él buscaba con los ojos el horario, preguntaba con insistencia qué hora era, porque se sentía, impulsado a celebrar la misa, prepararse para la celebración de la misa. Y le pidió a un hermano que estaba junto a él que si él no hubiera podido celebrar la misa, que la celebrara este hermano por él, por su alma, porque el Padre Pío seguramente sabía que había llegado su hora. Murió en este sillón invocando
Jesús María, los dos nombres que sus amores, digamos, que llevaba en el corazón hasta que se apagó completamente. Previamente había pedido perdón a los hermanos por todos los fastidios, todas las molestias que les había causado durante toda su vida. Había también renovado la profesión religiosa en las manos del superior y había recibido los santos óleos antes de morir. Fray Carlo nos va comentando algunos detalles. Aquí observamos unos zapatos de él. Sí, son unas sandalias que, como ven, son muy anchas porque él tenía los pies muy dilatados a causa de estas llagas que le atravesaban los pies, ¿no? De lado a lado, de la palma hasta el dorso del pie. Y para él era un gran sufrimiento, incluso porque se le formaban crostas de sangre seco que le causaban mucho sufrimiento cuando caminaba, ¿no? Para él era un gran sufrimiento. Por eso las sandalias eran hechas especiales para él, porque tenía esa dificultad en el caminar. Fray Carlo, otro asunto aquí realmente interesante es que él siempre estaba mirando una imagen. Este es un cuadro de la Virgen, sería la Virgen de las Gracias, con el niño en los brazos. Un cuadro muy bonito que un bienhechor le regaló al Padre Pío. Él no quería tenerlo porque decía que era un cuadro muy, digamos, suntuoso, muy lujoso para la habitación de un pobre capuchino. Pero el Padre Superior lo obligó a conservarlo, a tenerlo, así que él por obediencia lo mantuvo. Vamos a acercarnos a esta zona, Padre, para que... Sí, les comentaba, por ejemplo, los dos relojes el despertadores que él tenía sobre la mesita de luz, porque él tenía siempre el miedo de no despertarse. Piensen que él incluso después de la medianoche estaba todavía en oración, en el coro de la iglesia. O sea que él dormía prácticamente 2 horas y algo. A las 2:30 ya se levantaba para prepararse a la misa que normalmente celebraba alrededor de las 5 de la mañana. Entonces él tenía estos despertadores para poderse despertar, porque él tenía siempre el miedo de no despertarse para poderse preparar bien a la celebración de la misa. Y hay otro detalle, perdón, dígame. Sí, no, esta es la ventana por la que el Padre Pío solía saludar a los peregrinos que se congregaban detrás del muro del convento para saludarlo. Entonces el Padre Pío con un pañuelo blanco lo saludaba desde aquí. Aquí hay otros detallitos realmente hermosos, y son estos que están por acá. Sí. Aquí se observa la fotografía de sus padres. Serán, sí, digamos, las personas o las cosas más amadas por el Padre Pío. Ven, por ejemplo, aquí la imagen de la Virgen llamada de la Libera, que es la patrona de Pietrelcina, o sea, la Virgen que lo vio nacer, que lo vio crecer, ante la cual la madre lo consagró apenas el Padre Pío había nacido, Francisco Forgione, y el Padre Pío siempre amó muchísimo esta imagen de la Virgen. Decía, he crecido ante sus ojos. Después la madre, la mamá, Giuseppa Denunzio, e il papà Grazio Forgione. Una foto del Papa Pablo VI, gran amigo, gran admirador del Padre Pío, gran defensor del Padre Pío. Fue un gran, el Padre Pío lo amaba mucho como Papa, lógicamente, pero también como amigo personal. Y aquí, Padre, vemos cómo se reitera en diferentes cosas la Virgen de Fátima. Sí, bueno, la Virgen en general diría, porque el Padre Pío era muy devoto a la Virgen María,
su oración permanente era el Santo Rosario, ¿no? Padre Pío tenía siempre el rosario en las manos y lo recitaba continuamente, ¿no? Y la Virgen de Fátima seguramente, él había tenido una experiencia incluso de curación por la Virgen de Fátima. En 1959, si no me equivoco, vino aquí a San Giovanni Rotondo la imagen de la Virgen de Fátima, la imagen peregrina que estaba recorriendo Italia, y vino, y el Padre Pío en ese momento estaba enfermo y pidió a la Virgen que lo curara para que él pudiera saludarla, y desde la ventana del coro, mientras el helicóptero se levantaba vuelo y se iba de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se sintió curado. Realmente desde ese momento retomó sus actividades, retomó su trabajo habitual, porque se sintió curado, y él decía que había sido la Virgen que lo había curado. Por eso tenía esa relación muy estrecha con la Virgen de Fátima. Bueno, este es el cordón y el rosario que él llevaba colgado, lógicamente, y esto fue encontrado en los bolsillos de la túnica del hábito, confites y medallitas que el Padre Pío daba a los niños. Detallemos un poquito, sí. Vamos a ver. Nos acercamos para ver, y sí, en efecto, tenemos muchas medallitas. Medallitas que él bendecía, lógicamente, y daba a alguna persona que le pedía o que quería un recuerdo de él, él daba estas medallitas, y después los confites que lógicamente daban los niños, que eran sus preferidos por otra parte. Excelente. Bien, teníamos el almanaque también, padre, ¿qué decía usted? Septiembre de 1968 quedó ahí el almanaque con la fecha, justamente, del 22, la noche del 22 era domingo, ¿no? El 23 de mañana, el lunes, cuando falleció el Padre Pío, era día lunes. Excelente. Vamos a ir a otra zona, después de haber vivido este momento tan especial, que nosotros esperamos que usted haya podido realmente sensibilizar en este esfuerzo que estamos haciendo para que usted conozca más de cerca al Padre Pío. Estamos en los pasillos donde el Padre Pío comúnmente caminaba y reflexionaba. Un momento difícil para él fue cuando la Iglesia Católica, en sus dudas por todo lo que estaba aconteciendo, le prohíbe celebrar misa. Y entonces lo único que se le permite a él es celebrar misa solo, y lo hizo exactamente en este lugar. Aquí es donde el Padre Pío celebraba sus misas, y vamos a conversar un poco más con Fray Carlo sobre la importancia de este sitio, y que nos cuente un poquito más de detalles, Fray Carlo. Sí, esta es la capilla interior del convento, se llama el Sacellum en latín, donde el Padre Pío solía rezar, y sobre todo en el periodo de la segregación, que se le dice, cuando el periodo en que al Padre Pío le fue prohibido celebrar misa públicamente, confesar a los fieles, tener contacto con personas externas al convento. Fueron 2 años, desde el 11 de junio del 1931 al 16 de julio del 1933. En ese periodo el Padre Pío vivió recluido aquí dentro, ¿no? Y aquí era donde él celebraba la misa todos los días, una misa que solía durar 4 o 5 horas, según. Había un niñito, un monaguillo, que lo asistía al principio de la misa, después él ya lo despedía, y él se quedaba, digamos, horas y horas celebrando la Eucaristía. Fue un periodo muy doloroso, porque no solo por la humillación, digamos, que el Padre Pío tuvo que, digamos, aceptar, sino porque él incluso lloraba porque decía que no le permitían cumplir la misión que el Señor le había encomendado, que era la de reconciliar a los pecadores con Dios a través del sacramento de la penitencia, ¿no? Ese fue el sufrimiento más grande. Era una
sanción, una pena que el Código de Derecho Canónico preveía en aquella época para los sacerdotes de mala conducta moral o incluso alcoholizados, ¿no? Para evitar, digamos, el escándalo entre los fieles, se los aislaba, digamos, del contacto con el mundo exterior. Y el Padre Pío, a pesar de ser inocente, aceptó con gran humildad, con gran sufrimiento, pero con gran humildad esta medida, y nunca profirió una palabra de condena o de juicio contra la Iglesia o contra los hombres de la Iglesia. Al contrario, incluso a quien para defenderlo acusaba a la Iglesia, él era muy severo con estas personas e impidió incluso que publicaran textos o, digamos, denuncias sobre obispos o sacerdotes o personas de la Iglesia, porque él decía: la Iglesia, aun cuando te golpea, es siempre tu madre y la debes amar. Padre, también hay otra zona que está prácticamente que al costado de esta capilla, que es la celda donde al final... 5, sí, es la primera celda que el Padre Pío tuvo aquí cuando llegó en 1916. Y seguimos hacia esta celda, Fray Carlo, que es realmente importante. Tiene una leyenda que estuvo durante mucho tiempo. Esta es una tradición de los conventos capuchinos, que sobre la puerta, digamos, de cada habitación, de cada celda, había una frase o de la escritura, de la Sagrada Escritura, o de digamos, padres de la Iglesia o de santos. Por ejemplo, esta del Padre Pío recitaba así: María es toda la razón de mi esperanza, ¿no? Esta es la celda número 5. Sí, esta es la celda número 5, la primera que tuvo el Padre Pío. Como ven, es muy pequeña respecto a la otra, a la número 1 que vimos. Bueno, el primer detalle que quisiera señalar es, por ejemplo, la posición de la cama. Como ustedes ven, la cabecera de la cama da hacia la pared externa, ¿no? Que es la más fría normalmente, ¿no? Porque el Padre Pío no quería dar las espaldas al Santísimo Sacramento, que está en la capilla enfrente. Entonces, por voluntad del Padre Pío, la cama fue colocada de este modo, en esta posición, siempre mirando hacia, digamos, la capilla, para no dar nunca las espaldas al Santísimo Sacramento. Esta celdita, como ven, ha quedado tal cual como la ha dejado él. Cuando en 1947 él pasó a la otra, a la número 1 que visitamos antes, de todos modos esta celdita la conservó siempre, o sea que las cosas de él quedaron siempre igual. Sí. Y él solía venir aquí incluso, pienso yo, para estar más tranquilo, porque aquí no accedían personas, digamos, laicos o demás personas, entonces él aquí podía estar más tranquilo en los momentos en que quería retirarse, con más calma, digamos. Y esta habitación es muy importante, porque piensen que aquí el 5 de agosto del 1918, o sea, casi un mes antes de los estigmas, el Padre Pío tuvo aquí un fenómeno místico muy importante que se llama la transverberación. Él lo cuenta en una carta dirigida al director espiritual el 21 de agosto del 1918, o sea, un mes después, en la que cuenta cómo, mientras estaba confesando a los seminaristas, él era director espiritual de los seminaristas, se le apareció ante los ojos un personaje celestial, que era Jesús, de hecho, y que le lanzó como una especie de lanza de fuego que le atravesó el corazón, lo hirió. Es la herida de amor, ¿no? Que se verificó también en Santa Teresa de Ávila y otros santos, otros místicos de la Iglesia Católica. Y el Padre Pío de ahí en más, bueno, vivió realmente la pasión, ¿no? Un sufrimiento enorme que se hacía más, incluso más agudo, sobre todo en el día viernes, en el día de la pasión de Cristo, ¿no? Y eso fue como una preparación a los estigmas, porque de hecho 5 de agosto, los estigmas 20 de septiembre, casi un mes y algo después, el Padre Pío en el coro de la antigua iglesia, donde después seguramente iremos, mientras hacía la acción de gracias por la celebración de la Eucaristía que había celebrado previamente, ahí se le apareció nuevamente el mismo personaje, dice él, del 5 de agosto. Siempre Jesús, que prácticamente del que
parten estos rayos de luces que atraviesan sus manos, sus pies, el Padre Pío se encontró crucificado, digamos, estigmatizado. Y él desde el coro vino a esta habitación, caminando a través del corredor, para tratar de enjugar las heridas, de, digamos, bloquear la salida de la sangre, ¿no?, que era muy abundante. O sea que en esta habitación Padre Pío, digamos, ha vivido estos fenómenos muy importantes, muy interesantes. ¿Sí? ¿Qué le parece si vamos exactamente a ese lugar, que es el lugar donde el Padre Pío recibe los estigmas? Este es el sitio, adelante, Fray Carlos. Este es el sitio, nos acercamos prácticamente ya a este lugar sagrado. Oímos al fondo una celebración que se está dando. Aquí, Fray Carlos, se da ese momento especial. Aquí estamos en el coro de la antigua iglesia. Esta es la única iglesia que había cuando el Padre Pío llegó aquí en 1916, la pequeña iglesia dedicada a la Virgen de las Gracias, que es la patrona del pueblo de San Giovanni Rotondo. Y este es el coro, o sea, el lugar donde los frailes recitaban el oficio divino, la liturgia de las horas, donde la comunidad se reunía para la celebración de la liturgia de las horas. Y este era el lugar del Padre Pío, el primero contra la pared. Aquí es. Sí, ahí el Padre Pío se encontraba el día 20 de septiembre de 1918 haciendo su acción de gracias por la celebración de la misa que había celebrado en la iglesia, en el altar mayor de la iglesia dedicada a Santa María de las Gracias. En ese momento él cuenta, por obediencia por parte del superior, cuenta su director espiritual que mientras estaba rezando, estaba haciendo su acción de gracias, sintió una especie de somnolencia, perdiendo los sentidos. Vio un personaje misterioso que es el crucifijo. El mismo. Sí, el mismo, sí. Del que partieron estos rayos de luces desde los pies y de las manos y del costado y atravesaron los pies, las manos y el costado del Padre Pío. Cuando el Padre Pío se volvió en sí, se encontró que estaba caído por tierra en un charco de sangre. Entonces ahí tomó conciencia y trató lógicamente con el pañuelo de limpiar, de enjugar y de alcanzar la habitación sin que nadie se diera cuenta. Y de hecho logró por varios días tener escondido este hecho. No habló con nadie, no comentó a nadie, trató de ocultar lo más posible y por varios días nadie se enteró. Repito, eran muy pocos los frailes que vivían en la comunidad en ese momento, pero sucedió que algunos días después, unos 5 o 6 días después, una hija espiritual que venía aquí a confesarse a menudo, se notó que el Padre Pío no le permitía más besar las manos como se usaba en aquel entonces muy seguido hacer con los sacerdotes. El Padre Pío, digamos, le sacaba la mano cuando ella quería besarla y notó incluso que las mangas del hábito eran muy largas. Él probablemente habrá descosido digamos, el borde del... Y aquí hay que decir algo que es importante, Fray Carlos. Se habla mucho de este sentimiento de Padre Pío de ocultar. A él le daba un poco hasta de vergüenza que le haya pasado eso por su humildad, su profunda humildad, ¿no? Sí, lógicamente los estigmas atraían la atención, la curiosidad, ¿no? De hecho, cuando la noticia salió, digamos, al aire, se supo, algún periódico de Nápoles fue el primero que habló de este hecho, las multitudes acudían aquí por curiosidad para ver a este fraile con los estigmas. El Padre Pío, en su humildad, quería esconder lo más posible, ¿no? Incluso ya en 1910, cuando él había recibido los estigmas, en septiembre de 1910, un mes después de la ordenación sacerdotal en Pietrelcina, el Padre Pío había pedido al Señor que le sacara los signos exteriores, pero que le dejara el dolor, porque él quería sufrir con Cristo, ¿no?
Entonces en ese momento el Señor lo escuchó, le quitó estos signos exteriores, quedó solo un poco de una mancha roja, digamos, y sobre todo el dolor quedó. Pero aquí en San Giovanni Rotondo el Señor manifestó nuevamente a través de este milagro. Ahora, el significado de la estigmatización es muy importante, lo mismo para San Francisco y para otros santos que han tenido los estigmas. Es una especie de sello de parte de Dios de la autenticidad, digamos, de la crucifixión interior, digamos, que ya ha acaecido, digamos, en el alma del Padre Pío en este caso, ¿no? O sea que el Señor ha querido como mostrarlo al mundo como un perfecto modelo de Cristo crucificado. Pero esa crucifixión ya había, digamos, acaecido dentro del alma del Padre Pío ya previamente, ¿no? Y el Padre Pío trató siempre de esconder. Piensen, fue una cosa muy interesante, en 1925, si no me acuerdo mal, el Padre Pío tuvo que operarse de hernia y se operó aquí en el convento, en una habitación que está conservada, y él pidió y exigió que fuera operado sin anestesia, porque no quería que los médicos, mientras él estaba lógicamente adormecido, le fueran a ver los estigmas. Se operó sin anestesia, los médicos sabían que era una operación muy dolorosa. En ese momento el cuerpo del Padre Pío estaba puesto para la veneración y Benedicto vino y oró ante el cuerpo del Padre Pío. También La Madre Teresa. De Madre Teresa. Lugares muy importantes en la vida del Padre Pío. Por ejemplo, estos son los conventos donde él estuvo: el convento de Morcone, el momento de Serra Capriola, San Marco la Catola, Santa Elia Pianici, conventos donde él estuvo en su momento determinado, ¿verdad? Vamos a ver qué detalles encontramos de este lado, padre. Muy bien. Bueno, aquí tenemos también parte de los utensilios litúrgicos, objetos litúrgicos que se usaban en ese momento para el expositorio, el Santísimo, calderetas, las oraciones en latín. Esto más o menos llegaban a San Giovanni Rotondo miles de cartas, ¿verdad? El epistolario es muy grande. Aquí se conserva cerca de 1 o 2 años, no más, ¿verdad? Pero es cantidades de cartas que venían de todo el mundo. O sea que eso corresponde prácticamente a un año. Es un año que lo conservan, ¿verdad? Por acá. Esta parece que es una pieza principal. Sí, es una custodia y Padre Pío daba la bendición con el paño humeral de sola. Tengo entendido que esta es la última que él utiliza. La última, para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Él hace una misa el último día antes vísperas del 22 de septiembre. Aquí está el altar donde él celebró su última misa. De hecho, sangraba tanto sus manos que está empapado de sangre, ¿verdad? Hay sal, las vinajeras. Allá se observa, cerca de donde está la... Quizá muchas personas creían que solamente en las manos tenía sus estigmas, no, en los pies, en su costado. Aquí está ya científicamente comprobado la abertura que había en su corazón, que era una estigma que también le sangraba, y se toma como estigma también el que más le dolía. No era ni el de las manos, ni el del costado, ni el de los pies. El que más le dolía era el del hombro. ¿Y por qué el del hombro? Eso no se sabe, y eso yo lo vine a saber hace un tiempo a través del doctor Lotti, que todavía está vivo, que es el médico de cabecera de Padre Pío, que lo ve morir. El que más le molestaba era el del hombro. ¿Y por qué el hombro? Porque recordemos que Cristo lo que hace es compartir sus heridas con Padre Pío. Entonces, Cristo carga con la cruz y prácticamente su hombro queda perforado de dolor, ¿verdad? El Padre Pío siente ese mismo dolor en su hombro durante todos esos 50 años. Entonces es otro estigma, son 6 estigmas. Bueno, y vamos a entrar a otro sitio
interesante para que el Padre nos comente. Este es el primer hábito. Los frailes tienen que utilizar un hábito que los identifique. Este es el primer hábito de Padre Pío cuando él hace sus primeros votos, ¿verdad? Cuando ya esto data más o menos hacia el 1940. Llegamos a este otro sector, entonces vamos a detallar lo que aquí De hecho, tenemos. vemos a Padre Pío allí sentado, ¿verdad? En los mismos muebles que se encuentran en ese momento acá. Eran lugares dentro de la comunidad religiosa para propiciar el diálogo. Esto es muy importante. Cuando él muere, toman esa puerta para poner el cuerpo allí y trasladarlo.